Bien, pasamos a nuestra siguiente audiencia. Es la señora María Cuellar, de la CUT Provincial de San Felipe, quien expondrá sobre el reconocimiento constitucional sobre el derecho al trabajo decente. Bienvenidas, señora María, y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad nosotros solicitamos, obviamente, la audiencia pública. Nosotros tenemos un objetivo que la CUT participar dentro del proceso. En concreto, la CUT propuso eliminar, reemplazar y modificar y sumar 6 indicaciones al artículo 26 y me gustaría entregarlas dentro de los tiempos. Yo voy a omitir obviamente los fundamentos para poder entregar todos los artículos que queremos que se modifiquen o se incorporen del anteproyecto de la Comisión de Expertos. En principio, el anteproyecto, la primera indicación sustitutiva es al literal A, número 25, del artículo 16 del anteproyecto de la Constitución Política de la República de Chile. El anteproyecto en la letra A dice: el derecho al trabajo decente comprende el acceso a condiciones laborales equitativas, la seguridad y salud en el trabajo, así como a una remuneración justa, al descanso y la desconexión digital, con pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador. En cuanto tal, la ley establecerá las condiciones para el ejercicio de este derecho. La indicación que nosotros instalamos habla de: todas las personas tienen derecho al trabajo decente. Los poderes del Estado contarán con amplias facultades para promover, regular y cautelar la dignidad de las condiciones del empleo. La educación y capacitación continua serán parte integral de la vida laboral. El legislador deberá regular mecanismos para romper las barreras de la desigualdad social, cultural, étnica, de género o cualquier otra, y contará con amplias facultades para promover la inclusión de los grupos desfavorecidos en todos los niveles de la vida y el trabajo. El derecho al trabajo decente garantiza que todo trabajador y trabajadora pueda ejercer su oficio o profesión libremente elegido en condiciones de integridad, seguridad, higiene, salud y bienestar ocupacional, sin discriminación por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religioso, políticos, gremiales, de edad o cualquier otro, y con derecho a gozar de un salario decente de carácter retributivo que considere su aporte al desarrollo del país. La segunda indicación es: el derecho al trabajo decente garantiza el reconocimiento y protección del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. La ley fijará los mecanismos para su retribución económica en el ámbito del derecho a la seguridad social. El derecho al trabajo decente reconoce y protege el derecho al descanso y a la vida personal y familiar, el otorgamiento de vacaciones remuneradas y la disminución progresiva de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo. Es obligación del Estado implementar políticas tendientes a lograr el pleno empleo, elaboradas conjuntamente con la Estrategia de Desarrollo Económico Sostenible y Sustentable. El incumplimiento del deber estatal dará el derecho a un seguro de desempleo que permita subsistencia hasta la obtención a un trabajo productivo. Nadie podrá ser obligado a prestar servicios personales sin su consentimiento y sin justa retribución, cualquiera sea su fuente y que a su origen. Los fundamentos yo me los voy a saltar para poder pasar a la segunda indicación aditiva, literal D, número 25 del artículo 16. El número D dice: todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a un salario mínimo decente de fijación periódica por jornada normal que le procure bienestar y existencia digna, que le permita cubrir las necesidades materiales, sociales, intelectuales, culturales, sanitarias, esparcimiento, descanso y previsión de él o ella y de su familia, tendiente al mejoramiento continuo y progresivo. La fijación del salario mínimo será efectuada anualmente por ley, previa consulta a una comisión tripartita compuesta por representantes de las y los trabajadores, las y los empleadores y el gobierno. Para su fijación y monto deberá tenerse en cuenta la naturaleza y los fines otorgados al salario mínimo decente. Regirá para su determinación el principio de la no regresividad. La ley garantizará el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y el principio de transparencia retributiva. Su inflación será reclamable ante el órgano de la Administración encargado de supervigilar el incumplimiento de la ley laboral.
Y la segunda indicación aditiva es: las personas trabajadoras tienen el derecho a participar de las utilidades empresariales. La ley desarrollará esta participación especialmente a través de las negociaciones colectivas con los sindicatos. Las empresas tendrán la obligación de implementar planes de equidad e igualdad salarial y de condiciones de trabajo, especialmente con la intervención de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras. Será además un contenido obligatorio en las negociaciones colectivas. La legislación protegerá la intangibilidad e inembargabilidad de las remuneraciones y el carácter prioritario o preferente de los salarios frente a otras obligaciones del empleador. Esas son las indicaciones aditivas, y tenemos una tercera indicación sustitutiva al literal A del número 26 del artículo 16. El anteproyecto plantea: el derecho a la sindicalización comprende la facultad de los trabajadores para constituir organizaciones sindicales y afiliarse a la de su elección en cualquier nivel de carácter nacional e internacional, y de ejercer en dichas organizaciones la adecuada autonomía para dar cumplimiento a sus fines propios y de conformidad a la ley. La indicación que nosotros planteamos en la letra A: se reconoce la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras para constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, con derecho a negociar y celebrar instrumentos colectivos y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga. Los trabajadores y trabajadoras deben gozar de la adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación a su empleo, especialmente contra aquellos actos que tengan por objeto sujetar el empleo a un trabajador o trabajadora a la condición de que no se afilie a un sindicato, o a la de no dejar de ser miembro de uno, y de despedir a un trabajador o trabajadora o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales dentro o fuera de la empresa. Las otras indicaciones: los sindicatos o la trabajadora que se consideren lesionados en su derecho a la libertad sindical o el derecho de acción sindical podrán reclamar su tutela ante los tribunales competentes por un proceso preferente y sumario. La tutela de esta actividad sindical implica la conservación de la estabilidad en el empleo de los trabajadores ante la administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación pública y privada. La cuarta indicación sustitutiva, literal B, número 26 del artículo 16, plantea: nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse de una organización sindical. Los trabajadores gozarán de una adecuada protección en contra de los actos de discriminación antisindical en relación a su empleo. Eso plantea el anteproyecto. Y nosotros indicamos que los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la protección y promoción de sus intereses, pudiendo afiliarse y desafiliarse de esta con la sola condición de observar sus estatutos. Las organizaciones sindicales tienen el derecho a constituir, a su vez, organizaciones sindicales de grado superior u organizaciones internacionales en los niveles que autónomamente decidan, pudiendo afiliarse y desafiliarse de estas con la sola condición de observar sus estatutos. La cuarta indicación sustitutiva, al literal B, número 26 del artículo 16. Bueno, el anteproyecto ya lo leí, que nadie puede ser obligado a afiliarse. Y la otra indicación habla de las organizaciones sindicales del sector público y privado. En todos sus niveles, y sus representantes tienen derecho a las facilidades y garantías para el ejercicio oportuno y eficaz de sus funciones, reconocida en sus estatutos y la ley por el cumplimiento de sus fines. La ley regulará el derecho de información, consulta y participación de manera amplia y vinculante. Las y los representantes de las organizaciones sindicales del sector público y privado, sin distinción alguna, tienen derecho a la protección judicial y administrativa contra cualquier acto de condicionamiento, coacción, persecución, injerencia, entorpecimiento o afectación a sus funciones reconocidas en la ley y sus estatutos. Acá tenemos los fundamentos. Y la quinta indicación:
Literal C, número 26 del artículo 16, dice: la Constitución garantiza el derecho a la huelga de los trabajadores por la defensa de sus intereses laborales. Este derecho será ejercido con las limitaciones fijadas por una ley de quórum calificado. La indicación nuestra plantea que se reconoce y garantiza el derecho a la huelga de las y los trabajadores del sector público y privado, sin distinción alguna, siendo competencia de las organizaciones sindicales definir el ámbito y los intereses que se propongan defender mediante su ejercicio. El legislador no podrá restringir su ámbito ni su contenido esencial. La ley establecerá las restricciones a la huelga en aquellos casos en los que por sus características afecte la vida, la salud o seguridad de la población. El legislador no podrá imponer restricciones que impidan su ejercicio o afecten su contenido esencial. Y también ante lo mismo, la indicación sustitutiva, la última indicación con respecto a esta indicación: el ejercicio del derecho a la huelga no puede dar lugar a sanción alguna ni ser motivo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo. Queda prohibida la huelga en las Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública. Y lo último, sexta indicación sustitutiva, literal E, número 26 del artículo 16, plantea: no podrá sindicalizarse, negociar colectivamente ni ejercer el derecho a la huelga quienes integren las fuerzas de orden y seguridad de las Fuerzas Armadas. La indicación que plantea desde la CUT habla de la negociación colectiva. Es el derecho de las organizaciones sindicales del sector público y privado en cualquiera de sus niveles para acordar y regular con un empleador o varias organizaciones de empleadores o con el Estado materia de interés común mediante instrumentos colectivos, debiendo respetar los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de los trabajadores y trabajadoras. El Estado deberá promover y adoptar todas las medidas adecuadas para fomentar el desarrollo pleno y eficaz en este derecho. En competencia de las organizaciones sindicales, ejercer el derecho a negociación colectiva es el nivel que estimen conveniente, siendo estos compatibles y no excluyentes. En el caso de coincidencias en las materias objeto de negociación, ha de primar aquella disposición que sea más favorable para los trabajadores. La ley asegurará la negociación colectiva ramal en el sector público y privado y establecerá sus mecanismos de extensión. Esas son, digamos, las 6 indicaciones, tanto sustitutivas como aditivas, que desde la CUT emanan como lo que nosotros creemos que sería importante que estuvieran como principios dentro de la nueva Constitución para garantizar el buen ejercicio de la actividad sindical, preservando los derechos de las y los trabajadores en el mejor de los contextos y sobre todo mirando, porque a nosotros nos gusta mucho compararnos con los países de la OCDE, pero la verdad que dentro de eso siempre estamos en el último o penúltimo lugar en cuanto a la garantización de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Parece que me quedó tiempo, ¿no? Gracias. Le sobró un poquito de tiempo. Gracias, señora María Cuellar.